¿Cómo puede un pasado manchado por la ira y la maldición convertirse en el corazón espiritual del pueblo elegido? A través del polvo del tiempo, entre las crónicas antiguas de los patriarcas, se alza la historia de una tribu forjada entre la ira y la redención, un clan cuyo origen brotó del deseo de una mujer no amada y cuyo destino sería sellado con sangre. Esta es la historia de Leví, el tercer hijo de Jacob, un hombre cuya furia casi lo aparta del propósito divino, pero cuya pasión por Dios transformó la sentencia de su padre en una bendición eterna. Su viaje, desde la vergüenza hasta el altar, es una de las paradojas más profundas de toda la Escritura. Una prueba viviente de que el propósito de Dios puede redimir incluso el fuego más destructivo. ¿Estás preparado para descubrir cómo la tribu de Leví, destinada a ser dispersa, fue en realidad reunida para convertirse en el corazón espiritual de Israel, los guardianes de la misma presencia del Altísimo? Si tú también crees que Dios puede convertir cualquier maldición en una bendición, escríbelo en los comentarios. El plan de Dios es perfecto. Quédate hasta el final para recibir la revelación completa. Y si disfrutas de estos análisis profundos de la Biblia, suscríbete y acompáñanos en las próximas historias. Capítulo 1. El lamento de una madre y el nacimiento de una conexión. Dentro de la tienda de Jacob reinaba un silencio denso, un silencio que no traía paz, sino una tensión invisible. El aire estaba cargado con el aroma de las especias, el cuero y los sentimientos no expresados que llenaban la vida de Lea. Afuera, el sol de Canaán bañaba las colinas y los olivos retorcidos, pero dentro de ese espacio de telas y sombras, el mundo de Lea se reducía al eco de su soledad. Era la esposa principal, la que por derecho debía gozar del amor y la preferencia de Jacob. Sin embargo, su realidad era una herida abierta. El corazón de su marido pertenecía a Raquel. Cada palabra, cada mirada de ternura que Jacob dirigía a su hermana era una espina que se clavaba más profundo en su alma. Lea ya había dado 2 hijos a su esposo Rubén y Simeón. Con cada nacimiento había esperado, con una fe quebradiza, que ese hijo fuera el puente hacia el amor que tanto anhelaba. Pero aquella esperanza se marchitó bajo la certeza de un amor que no llegaría. Ahora, en medio del dolor del parto una vez más, Lea comprendía que esta vez su clamor era diferente. Mientras las contracciones la dominaban y las voces de las parteras se volvían un murmullo lejano, no pensaba en el afecto de Jacob, sino en algo más profundo: la unión, la pertenencia, el vínculo. Su corazón se aferró a esa idea, como si en ella estuviera su redención. Finalmente, el llanto del recién nacido rompió el aire pesado de la tienda. Lea exhaló un suspiro largo, mezcla de agotamiento y alivio. Le colocaron al niño entre los brazos. Era fuerte, su piel sonrosada, y sus pequeñas manos apretaban con fuerza, como si ya se rehusara a soltar el destino que lo esperaba. Lea lo miró con una determinación nueva. Este hijo no sería fruto de la desesperación, sino un símbolo de propósito. Con voz débil pero firme, susurró: «Esta vez mi marido se unirá a mí, porque le he dado 3 hijos». Y así lo llamó Leví, nombre que significa unido o juntado. Una palabra que nació del anhelo de una mujer herida, pero que el tiempo convertiría en profecía. Leví representaba la esperanza encarnada de Lea, el deseo de que la entrega de hijos varones y el cumplimiento de su deber pudieran finalmente forzar un lazo que el amor no había logrado tejer. Cuando Jacob supo del nacimiento de su tercer hijo con Lea, hizo lo que se esperaba de él. Entró en la tienda, miró al niño con la misma distancia fría que marcaba su relación con esa parte de su familia y aprobó el nombre. Para Jacob, Leví no era más que otro eslabón en la cadena de su descendencia, una confirmación de la promesa dada a Abraham, pero no percibió, o prefirió ignorar, el clamor escondido en el alma de su esposa, el dolor que se transformaba en significado dentro de aquel nombre. Leví creció en medio de una familia dividida, un hogar lleno de silencios tensos y afectos repartidos de manera desigual. Desde pequeño respiró el aire de rivalidad. Observó cómo su padre mostraba preferencia por los hijos de Raquel, especialmente por José, y, más tarde, Benjamín. Sintió la frustración callada de su madre y la envidia contenida de sus hermanos mayores. Su nombre se convirtió en un recordatorio constante, una pregunta que lo seguía en cada mirada. ¿Podría él unir lo que estaba roto? Ese deseo de conexión, esa necesidad de pertenecer que su madre había sembrado en su alma, crecería dentro de él, pero se manifestaría no en ternura, sino en fuego. No sería un lazo hecho de afecto, sino una unión forjada a golpes de celo y de lealtad, primero hacia su sangre y luego hacia su Dios.
El pequeño cuyo nombre significaba unido no imaginaba que su destino sería servir como mediador entre un pueblo culpable y un Dios santo. El gemido de Lea en aquella tienda polvorienta no había dado vida solo a un niño, sino a un futuro sacerdote, un hombre que un día se levantaría entre Dios e Israel, sosteniendo la brecha con su fervor. Capítulo 2. La furia de Siquem y la espada manchada. Pasaron los años, y el campamento de Jacob se estableció cerca de la ciudad de Siquem, una tierra cananea donde la desconfianza entre hebreos y locales pendía como una nube cargada de tormenta. Los hijos de Jacob eran ya hombres, curtidos por el sol y el trabajo, con la marca de su complicada herencia reflejada en sus rostros. Leví había dejado atrás la inocencia. En su mirada ardía una intensidad que revelaba su temperamento apasionado. Su fidelidad hacia los suyos era total, nacida del fuego de una familia dividida. Entre ellos estaba Dina, la única hija de Lea, una joven que despertaba la ternura y la protección de sus hermanos. Era el reflejo vivo de su madre, un rayo de dulzura en medio de hombres endurecidos. Un día, movida por la curiosidad, Dina salió a conocer a las muchachas de la ciudad. Ese acto inocente sería el inicio de una tragedia. Siquem, hijo de Hamor, príncipe de aquella región, la vio y su corazón fue consumido por el deseo. Lo que sucedió después lo relata la Escritura con una crudeza estremecedora. La tomó y la violó. Sin embargo, tras su pecado, su alma se apegó a Dina, se enamoró de ella y quiso tomarla por esposa, buscando justificar con un matrimonio lo que había arrebatado con violencia. Fue con su padre Gamor ante Jacob, pidiendo a Dina como esposa, como si el amor pudiera reparar lo que la fuerza había destruido. Cuando la noticia llegó al campamento, fue como lanzar una chispa sobre paja seca. Jacob sintió un dolor profundo, silencioso, consciente de que cualquier respuesta podría traer consecuencias devastadoras. Pero en sus hijos, sobre todo en Simeón y Leví, la pena se convirtió en furia pura. La Biblia dice que se entristecieron y se enojaron mucho, pero esas palabras no alcanzan a describir la tempestad que los dominó. No veían solo un ultraje contra su hermana, sino una afrenta contra el honor de su familia, contra el pacto mismo que Dios había sellado con ellos. En el corazón de Leví, la indignación ardía como hierro al rojo vivo. Cada respiración era un eco de una sola palabra: venganza. El rostro de Dina, marcado por la vergüenza y el trauma, lo perseguía, y cuando Yamor y Siquem ofrecieron un acuerdo de paz, su propuesta sonó a burla. Querían establecer una alianza, compartir hijas, formar un solo pueblo, convivir y prosperar juntos. Para los cananeos aquello era una oportunidad. Para Leví era una profanación, una sugerencia impura, como si la herencia de Abraham pudiera mezclarse sin consecuencias. Entonces, Simeón y Leví tramaron su respuesta. Idearon un plan tan calculado como letal. Usaron el lenguaje de la fe como velo para ocultar su intención. Aceptaron el pacto, pero con una condición: no podemos dar nuestra hermana a un hombre incircunciso. Si quieren ser uno con nosotros, todos los varones deben circuncidarse. Los hombres de la ciudad, movidos por la codicia y la promesa de unirse a la riqueza del clan de Jacob, aceptaron. Siquem y Hamor los convencieron, y pronto todos los varones fueron circuncidados. Durante 3 días, la ciudad quedó envuelta en un silencio extraño, un preludio de juicio. Al tercer día, cuando el dolor los tenía postrados, Simeón y Leví tomaron sus espadas. No consultaron a nadie, no esperaron permiso. Solo la rabia los guiaba. Entraron en la ciudad mientras los hombres estaban débiles, y lo que siguió fue una matanza. Fueron de casa en casa. Las espadas no distinguieron. Mataron a Yamor, a Siquem, y sacaron a Dina del lugar donde había sido retenida. Pero su furia no se detuvo allí. La justicia se tornó venganza, y la venganza en saqueo. La ira de los hijos de Lea se convirtió en una ola de sangre que manchó las calles de Siquem. Los hijos de Jacob se unieron en la rapiña, saqueando la ciudad y tomando ovejas, bueyes, asnos y todas sus riquezas. Capturaron a las mujeres y a los niños, llevándolos como botín. Cuando Leví salió de aquellas calles ensangrentadas, su espada aún chorreaba muerte, y su alma, aunque quizás satisfecha por haber vengado a su hermana, quedó marcada para siempre. El aire olía a hierro, y el recuerdo de los cuerpos caídos se grabó en su mente con fuego. Había defendido el honor familiar, sí, pero el precio era demasiado alto. Jacob, lejos de alabarlo, lo miró con horror y temor. «Me habéis traído desgracia.
les dijo con el rostro desencajado, haciéndome odioso ante los habitantes de esta tierra. Si se unen contra mí, pereceremos todos. Leví y Simeón respondieron con un grito de justificación, una pregunta que atravesó las generaciones. ¿Había de tratar él a nuestra hermana como a una prostituta? En sus voces no había arrepentimiento, solo una dura defensa de su código de honor. Allí quedó sellado el carácter de Leví, un hombre de pasiones intensas, cuya lealtad podía transformarse en crueldad sin medida. Aquel acto de venganza, nacido del amor protector, se convirtió en una sombra que acompañaría a su descendencia, una mancha de sangre que solo un acto divino podría purificar. Capítulo 3. La profecía del patriarca y la herencia de la espada. Los años pasaron. El eco del juicio sobre Siquem se desvaneció, pero su memoria seguía viva. Israel había sobrevivido a la hambruna, había hallado refugio en Egipto y se había reconciliado con José. Leví, ya anciano, observaba a sus hijos, Gersón, Coat y Merari, crecer entre la relativa calma de Gosén. Su furia juvenil había dado paso a una serenidad madura, aunque el recuerdo de su espada seguía pesando sobre él, como una cicatriz que nunca terminó de sanar. Ahora, Jacob, Israel, yacía en su lecho de muerte. El patriarca, que había luchado con hombres y con Dios, se preparaba para su último acto, pronunciar las palabras proféticas sobre sus hijos. No era un momento de ternura, sino un juicio solemne, uno a uno. Jacob habló, bendijo a Judá con el cetro, exaltó la astucia de Dan y la prosperidad de Aser. Luego, sus ojos cansados se detuvieron en Simeón y Leví, los dos hermanos inseparables, los cómplices de aquel día maldito. Su voz se endureció con un tono de tristeza y justicia. Simeón y Leví son hermanos. Armas de violencia son sus espadas. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Leví. Jacob prosiguió. En su consejo no entre mi alma, ni mi honra se una a su asamblea, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. No era solo una memoria de Siquem, era la condena de un espíritu indómito y cruel. Entonces vino la sentencia final. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. No maldijo al hijo, sino al pecado que lo dominó. Sin embargo, el peso de esas palabras fue insoportable. Leví sintió que su nombre quedaba marcado, que su herencia se disolvía ante los ojos de sus hermanos. No recibiría tierra ni trono, solo la dispersión. Cuando Jacob terminó, el silencio llenó la tienda. Leví bajó la cabeza, abrumado por el peso de la profecía. ¿Era ese el final de su linaje? ¿Serían sus hijos condenados a vagar sin patria por el pecado de su padre? Parecía inevitable. Y así fue. La tribu de Simeón se volvió pequeña y finalmente absorbida por Judá. Los levitas, por su parte, quedaron con una promesa vacía, sin territorio, sin posesión. Su única herencia era su espada y su celo. Pero lo que nadie comprendía entonces era que Dios tomaría esa misma maldición y la transformaría. Con el tiempo, la dispersión de los levitas se convertiría en su mayor bendición. Serían esparcidos por todo Israel, no como errantes, sino como servidores del Altísimo, como sacerdotes y guardianes de su presencia. La espada que una vez derramó sangre sería reemplazada por el cuchillo de los sacrificios santos. La ira de Leví se purificaría hasta convertirse en celo por la santidad. Capítulo 4. El crisol de Egipto y la llama escondida de una tribu. Tras la muerte de Jacob y José, un nuevo faraón se levantó en Egipto, un rey que no conocía a José ni su historia. Con él terminó la época de favor y comenzó la larga noche de la esclavitud. Los hijos de Israel fueron forzados a construir las ciudades de Pitón y Ramsés bajo el látigo cruel de los capataces. El sol egipcio quemaba sus espaldas y sus lamentos ascendían hacia un cielo que parecía en silencio. Fue en ese horno de aflicción donde las tribus se forjaron. Para los descendientes de Leví, este tiempo fue crucial. Llevaban la doble carga del dolor y de la profecía, esclavos ante Egipto y dispersos ante Israel. Por su destino sin tierra, parecían los más vulnerables a perder su identidad. Pero ocurrió algo sorprendente. En lugar de disolverse, la tribu de Leví se aferró más fuerte a su fe. Sin territorio, su ancla se volvió espiritual. Mientras otros se mezclaban con los cultos egipcios, ellos conservaron el conocimiento del Dios de sus padres.
Transmitieron las genealogías, las promesas y las historias antiguas con una devoción silenciosa. Su herencia no sería la tierra, sino la memoria. La maldición de Jacob, en su dureza, había cumplido un propósito oculto. Los empujó a buscar una herencia celestial. No podían depender de la tierra, así que su esperanza se arraigó en la presencia divina. Vivían y sufrían junto a sus hermanos, pero en su interior ardía un celo distinto. Ya no era la ira de Siquem, sino un fuego purificado, un celo por la pureza, por el nombre de Dios en una nación rodeada de ídolos. De esa fidelidad nacerían figuras clave. Tanto el padre como la madre de Moisés, Amram y Jocabed, eran levitas. No era un simple detalle genealógico, sino una declaración divina. El libertador de Israel vendría del linaje que había sido maldecido. El instrumento de redención surgiría de la tribu de la dispersión. Cuando Jocabed escondió a su hijo en el Nilo, no solo desafiaba al faraón, encarnaba la fe persistente de los levitas, una llama que había resistido siglos de oscuridad, una negativa a permitir que el decreto de un rey pagano apagara la promesa de Dios. Era una fe nacida del sufrimiento, purificada en el horno de la opresión, una fe que sabía que el Dios de Israel era más poderoso que los carros del faraón y que todos los dioses de Egipto. Durante aquellos 400 años de esclavitud, los levitas aprendieron el significado de depender solo de Dios. Mientras las demás tribus soñaban con viñedos, campos y herencias terrenales, ellos condenados a no poseer nada, aprendieron a desear lo invisible, la presencia del Altísimo. La esclavitud, en lugar de destruirlos, se convirtió en su gimnasio espiritual, un lugar donde la dependencia reemplazó al orgullo y la fe fue templada como el hierro bajo el fuego. El celo de Leví no se extinguió. Fue guardado, alimentado en secreto, esperando el momento en que Dios lo avivaría de nuevo. Cuando Moisés, un levita criado entre la nobleza egipcia, regresó del desierto con el llamado divino, no solo traía la palabra del Señor, llevaba en sí la esperanza oculta de su tribu. La maldición estaba a punto de transformarse en vocación. Capítulo 5. Un libertador del linaje proscrito. En el corazón del poderoso Egipto, donde el faraón se consideraba un dios y su palabra ley eterna, un edicto de muerte fue proclamado. Temeroso del crecimiento del pueblo hebreo, el rey ordenó matar a todo varón recién nacido entre los israelitas. Pero las parteras, Sifra y Púa, temieron más a Dios que al faraón, y el plan fracasó. Entonces el decreto se volvió aún más cruel. Arrojad al Nilo a todo hijo varón que nazca, dejad vivir solo a las hijas. El río, fuente de vida de Egipto, se transformó en un símbolo de muerte. Los barrios de los hebreos en Gosén se llenaron de gritos ahogados y llantos desesperados. Fue entonces, en medio del terror, cuando una historia de fe floreció entre los hijos de Leví. Un hombre llamado Amram tomó por esposa a Jocabed, ambos descendientes de Leví. De su unión nacieron Miriam y Aarón, y tiempo después un hijo más. Al verlo, Jocabed percibió algo divino. El texto dice que vio que era hermoso, pero la palabra hebrea tob sugiere más que belleza, implica bondad, propósito, elección divina. Ella comprendió que ese niño tenía un destino especial. Durante 3 meses lo escondió, protegiéndolo del ojo cruel de Egipto. Cada noche era una vigilia, cada día una batalla entre el miedo y la fe. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, Jocabed tomó una decisión inspirada por el espíritu. Construyó una pequeña arquilla de juncos, la cubrió con brea y colocó al niño en el Nilo, no para abandonarlo, sino para entregarlo en las manos de Dios. Su hija Miriam observaba desde la distancia, vigilante, esperando el movimiento de la providencia, y fue entonces cuando la hija del faraón descendió al río para bañarse. Vio la canasta, la mandó traer, y al abrirla encontró al niño llorando. La compasión tocó su corazón. «De los hijos de los hebreos es este», dijo. Miriam con valentía y sabiduría se acercó. «¿Quieres que llame a una nodriza hebrea para que lo amamante?» La princesa aceptó. Y así, en una de las ironías más hermosas de la historia sagrada, Jocabed fue contratada por la casa del faraón para criar al mismo hijo que había salvado. Durante esos primeros años, ella le dio más que leche, le dio identidad, le dio fe, le enseñó el nombre del Dios de Abraham. Isaac y Jacob, cuando el niño creció, fue llevado ante la hija del faraón
y ella lo llamó Moisés, diciendo, «Porque de las aguas lo saqué». Su nombre egipcio hablaba del rescate físico, su herencia levita, del rescate espiritual. Moisés creció como príncipe, instruido en toda la sabiduría de Egipto, poderoso en palabra y en obra, pero en su interior ardía el fuego de Leví. Ese celo se manifestó cuando vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Movido por una ira justa, aunque aún humana, mató al egipcio y lo ocultó en la arena. Fue su Siquem personal, un eco del antiguo pecado de su tribu. Aquel acto lo obligó a huir al desierto, donde durante 40 años Dios quebró su autosuficiencia y refinó su celo. En el silencio de Madián, Moisés aprendió lo que su tribu había aprendido en Egipto: que el poder verdadero nace de la dependencia, y cuando el fuego apareció en la zarza que no se consumía, ese antiguo celo fue finalmente redimido. De la tribu maldecida surgió el libertador. El linaje proscrito había dado a luz al instrumento de la redención. Capítulo 6. El becerro de oro y el llamado a la lealtad. Israel había sido liberado. Habían cruzado el mar sobre tierra seca, visto al ejército del faraón hundirse bajo las aguas, comido pan del cielo y bebido agua de la roca. Ahora acampaban al pie del monte Sinaí, donde la gloria de Dios descendía como fuego y nube. Moisés, el levita elegido, había subido a la montaña para recibir la ley y sellar el pacto del pueblo con su Dios. 40 días pasó en la cumbre, envuelto en la presencia divina, pero abajo la espera se volvió impaciencia, y la impaciencia, idolatría. El pueblo exigió a Aarón, también levita, que les hiciera dioses visibles. «Haznos un Dios que marche delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de Moisés». Aarón cedió, reunió el oro de los israelitas y con sus propias manos formó un becerro de fundición. El pueblo gritó: «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto». Construyeron un altar y celebraron una fiesta, mezclando la adoración del Dios verdadero con la idolatría egipcia. La nación recién nacida había roto su pacto antes de recibirlo. Cuando Moisés descendió y vio el pecado, su ira ardió como fuego, pero esta vez no era la ira humana de su antepasado Leví, era el celo de Dios mismo ardiendo en su corazón. Arrojó las tablas de la ley, rompiéndolas al pie del monte, símbolo de la ruptura del pacto. Destruyó el becerro, lo molió hasta hacerlo polvo y lo esparció sobre el agua, obligando al pueblo a beber su vergüenza. Luego, se paró en la entrada del campamento y gritó con voz de juicio y llamado: «Quien esté por el Señor, venga a mí». En ese momento de decisión, solo una tribu respondió sin vacilar: los hijos de Leví. No algunos, no una parte, sino todos. Fue su hora de redención. El celo que una vez había sido instrumento de destrucción, ahora se transformaba en instrumento de justicia. Aquella misma pasión que Jacob había maldecido se alineaba por fin con la santidad de Dios. Los levitas se pusieron del lado del pacto, del orden divino contra la corrupción. No lo hicieron solo por lealtad familiar a Moisés, sino por fidelidad al Dios que lo había enviado. En medio del caos, ellos se mantuvieron firmes. La maldición de la dispersión aún pendía sobre su linaje, pero en su obediencia nació una nueva identidad. Serían la tribu que portaría la espada, no para vengar el honor humano, sino para preservar la santidad del pueblo. Estaban a punto de ser consagrados, no por la herencia de la tierra, sino por la herencia del altar. Una resistencia valiente frente al decreto de un rey extranjero que intentó sofocar la promesa de Dios. Era una fe nacida en el crisol del sufrimiento, una fe que no se doblegó ante la fuerza del faraón ni ante el poder de sus ejércitos. Durante aquellos 4 siglos de esclavitud, los levitas aprendieron lo que significa tenerlo todo perdido, excepto a Dios. Mientras las demás tribus soñaban con la tierra prometida, una herencia visible de campos y viñedos, los levitas, privados de posesiones terrenales, fueron forzados a poner su esperanza en lo invisible, en Dios mismo. Ese tiempo de opresión se convirtió en su campo de entrenamiento espiritual. Aprendieron a depender, a resistir y a recordar. El orgullo que alguna vez los caracterizó fue arrancado de raíz y reemplazado por una humildad forjada en la necesidad. El fuego de su celo no se apagó, se mantuvo oculto, alimentado en silencio, aguardando el momento en que Dios soplaría sobre sus brasas para convertirlo en un fuego santo. Cuando Moisés, un levita criado entre los príncipes de Egipto, regresó del desierto para enfrentarse al faraón, no solo portaba la palabra de Dios,
era el eco viviente de la esperanza de su tribu. La hora de la liberación de Israel había llegado, y con ella, el inicio de la redención de los hijos de Leví. La antigua maldición estaba a punto de transformarse en su llamado. Capítulo 5. Un libertador del linaje rechazado. En el corazón del imperio egipcio, donde el poder del faraón parecía tan inquebrantable como el sol del desierto, un decreto despiadado resonó. Temiendo la creciente fuerza de los hebreos, el faraón ordenó la muerte de todos los varones recién nacidos. El Nilo, fuente de vida de Egipto, se convertiría en tumba para las esperanzas de Israel. El terror se extendió por las chozas de los esclavos en Gosén. Cada llanto de un bebé traía consigo el temor de la pérdida, pero entre la tribu de Leví surgió una historia de fe inquebrantable. Un hombre llamado Amram tomó por esposa a Jocabed, también descendiente de Leví. Su unión mantuvo puro el linaje levita incluso en tiempos de esclavitud. Ya tenían 2 hijos, Miriam y Aarón, cuando nació su tercer hijo. El relato bíblico dice que Jocabed vio que era hermoso. La palabra hebrea tov va más allá de la belleza física. Significa bueno, apto, divinamente señalado. En los ojos de aquel niño, Jocabed percibió algo más que inocencia. Vio un propósito. La fe de una madre levita se unió al amor más puro. Durante 3 meses lo escondió, silenciando su llanto, ocultando su vida bajo la sombra de la fe. Pero llegó el momento en que esconderlo ya no era posible. Entonces, Jocabed tomó una decisión guiada por la providencia. Si debía entregarlo al río, lo haría. Pero en las manos de Dios construyó una pequeña arca de juncos, un eco del arca de Noé, la cubrió con brea y colocó al niño dentro. Lo depositó entre los carrizos del Nilo, en un lugar elegido con oración, no al azar. Miriam, su hija, se mantuvo a cierta distancia vigilando. En ese instante, una princesa egipcia, hija del faraón, descendió al río. No fue coincidencia. Fue el cumplimiento de un plan divino. Al descubrir al niño llorando, su corazón se conmovió. «Es uno de los hijos de los hebreos», dijo. En ese momento Miriam se acercó con valentía y ofreció traer a una nodriza. ¿Y a quién llevó? A la misma madre del niño. Así, en una de las ironías más bellas de la historia sagrada, Jocabed fue pagada por el faraón para criar al libertador de Israel. En su regazo, Moisés fue alimentado con leche y con fe. Antes de aprender los caminos de Egipto, aprendió las historias del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando creció, fue adoptado por la hija del faraón y recibió el nombre de Moisés. Porque de las aguas lo saqué. Ese nombre hablaba de su rescate físico, pero su verdadera redención ya había comenzado. Era un levita llamado a liberar. Sin embargo, el fuego que ardía en su sangre lo llevó a actuar antes de tiempo. Al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, lo mató y lo escondió en la arena. Era el celo levita manifestándose, aún sin purificar. Ese acto lo llevó al exilio en el desierto, donde pasaría 40 años siendo moldeado, aprendiendo a depender del Dios, que lo había salvado de las aguas. Solo entonces el fuego de su celo sería refinado por la voz que ardía en la zarza sin consumirse. Linaje maldito había producido al libertador del pueblo, escogido. Capítulo 6. El becerro de oro y la prueba de la lealtad. Israel. Había visto milagros indescriptibles. El mar dividiéndose, el maná cayendo del cielo, el agua brotando de la roca. Ahora, al pie del monte Sinaí, esperaban mientras Moisés se encontraba con Dios entre fuego y nubes. 40 días de silencio bastaron para que el asombro se transformara en miedo. El pueblo exigió a Aarón, también levita, que les hiciera un Dios visible. Cediendo a la presión, fundió el oro del pueblo y formó un becerro de fundición. El pueblo de Israel proclamó: «Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto». La adoración se corrompió. El campamento se convirtió en un festival de idolatría. Cuando Moisés descendió con las tablas del pacto, la escena lo llenó de ira santa. Arrojó las tablas y las rompió al pie del monte, señal del pacto roto. Quemó el becerro, lo redujo a polvo y lo mezcló con agua, obligando a los israelitas a beber su pecado. Entonces, se paró a la entrada del campamento y exclamó: «Quien esté de parte del Señor, que se una a mí». Y todos los hijos de Leví se juntaron con él. Fue el momento decisivo de su historia. El celo que una vez fue destructivo, ahora se alineaba con la justicia divina. Capítulo 7. Consagración por la espada.
Los levitas se alzaron junto a Moisés, listos para obedecer. No sabían que la orden sería tan terrible. Cada uno tome su espada y mate a su hermano, a su amigo y a su pariente. Era una prueba insoportable. Se les pedía poner a Dios por encima de la sangre, de los lazos y de la compasión humana. Una vez más, la tribu de Leví empuñaba la espada, pero esta vez no por venganza, sino por obediencia. Su furia fue santificada. El relato dice simplemente: y los hijos de Leví hicieron conforme al mandato de Moisés, y murieron aquel día unos 3,000 hombres. El dolor fue inimaginable. Las lágrimas, la sangre y el polvo se mezclaron. Pero cuando todo terminó, Moisés les dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno ha estado dispuesto a sacrificar incluso a su hijo y a su hermano. Ese día, su maldición se transformó en bendición. La espada del juicio se convirtió en el cuchillo del sacrificio. Su celo, sometido a la voluntad de Dios, se volvió su sello sagrado. Serían esparcidos por toda la nación, no como castigo, sino como portadores de la presencia divina. Capítulo 8. El sacerdocio y la herencia eterna. Tras la purificación en Sinaí, Dios estableció el tabernáculo, el lugar donde su presencia moraría entre los hombres. Solo un pueblo consagrado podía servir cerca de esa gloria. Dios eligió a los levitas. Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de Israel, dijo el Señor. Cada levita sería una ofrenda viva al servicio divino. Dentro de la tribu, Aarón y sus hijos fueron apartados como sacerdotes. Fueron lavados, vestidos con lino fino y ungidos con aceite santo. En su frente llevaban grabadas las palabras: Santidad a Jehová. El resto de los levitas, los descendientes de Gersón, Coat y Merari, recibieron un papel igualmente vital: cuidar el tabernáculo, transportar lo sagrado y proteger el santuario. Cuando Israel entró en la tierra prometida, todas las tribus recibieron territorio, excepto Leví. A ellos Dios les dijo: no tendrán heredad en la tierra, porque yo soy su heredad. Así, la antigua maldición de dispersión se convirtió en el mayor privilegio: no poseer tierra, sino poseer a Dios mismo. Vivían sostenidos por los diezmos de sus hermanos, y a su vez, ellos ofrecían una 10ª parte al Señor. Su sustento venía del altar, su riqueza era la presencia, su herencia, la gloria de Dios. La nación obligó a cada israelita a participar en el sostenimiento del culto y a reconocer que todo lo que tenían provenía de Dios, y aseguró que los levitas pudieran dedicarse por completo a sus deberes sagrados sin las distracciones de la agricultura o el comercio. Su vida era el tabernáculo, su trabajo era la santidad, su herencia era Dios. Esta vocación elevó a la tribu de Leví desde una posición de vergüenza profética a una de honor sin igual. Se convirtieron en el sistema inmunológico espiritual de Israel, protegiendo al pueblo de la santidad mortal de Dios y enseñándoles sus caminos. La transformación fue completa. El celo que una vez los llevó a tomar la espada por el honor de su hermana, ahora los llamaba a velar por el honor del nombre de Dios. La maldición de la dispersión se estaba convirtiendo en la bendición de la presencia. La tribu sin tierra se convirtió en la tribu cuya porción era el Señor del cielo y la tierra. Capítulo 9. Guardianes de lo sagrado, clanes y deberes. El llamado de la tribu de Leví no era un título honorífico, era una vocación de trabajo duro, meticuloso y a menudo peligroso. El tabernáculo era el centro del universo de Israel, un lugar de una belleza impresionante y una santidad aterradora, y la tarea de mantenerlo, protegerlo y transportarlo recaía sobre los hombros de los clanes levitas. Después de su consagración, Dios ordenó a Moisés que censara a los levitas, no para la guerra como las otras tribus, sino para el servicio. Cada uno de los 3 clanes principales descendientes de los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, recibió responsabilidades específicas y un lugar designado alrededor del tabernáculo, formando un cordón sanitario de santidad. En el lado oeste del tabernáculo acampaban los gersonitas. Su deber era el cuidado de las cubiertas exteriores y las cortinas. Eran responsables de la tienda misma, su cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta superior de pieles finas y la cortina de la entrada del atrio. Su trabajo implicaba manejar telas pesadas a menudo bajo el sol abrasador del desierto.
Requería una atención cuidadosa para asegurar que cada cortina fuera doblada, transportada y erigida correctamente, preservando la dignidad y la integridad de la morada de Dios. Su servicio, aunque no involucraba los objetos más sagrados, era fundamental. Eran los guardianes de la primera barrera, la piel exterior del santuario. Al sur del tabernáculo, el lugar de mayor honor y responsabilidad, acampaban los coatitas. A ellos se les confió el cuidado de los objetos más sagrados dentro del santuario: el arca del pacto, la mesa del pan de la proposición, el candelabro de oro, la menorá, los altares de bronce y de oro y todos los utensilios del ministerio. Su tarea era la más peligrosa. Antes de que pudieran siquiera tocar estos objetos para el transporte, los sacerdotes Aarón y sus hijos tenían que entrar primero y cubrir cada mueble sagrado con una serie de telas: azul, púrpura, escarlata y pieles finas. Solo entonces los coatitas podían entrar. Tenían la orden estricta de no tocar los objetos santos directamente, ni siquiera mirarlos mientras estaban descubiertos bajo pena de muerte. El arca y los otros muebles no se transportaban en carros. Se llevaban sobre los hombros usando varas que pasaban por anillos. Este método aseguraba que los objetos sagrados fueran transportados con el máximo honor y reverencia. El servicio de los coatitas era un recordatorio constante de la santidad trascendente de Dios. Cada paso que daban mientras llevaban el arca era un acto de fe y temor reverencial. De su linaje provendrían no solo Coré, quien se revelaría, sino también el profeta Samuel, demostrando que dentro de este clan residían tanto el potencial para el orgullo como para la más profunda devoción. Al norte del tabernáculo estaban los meraritas, a quienes se les asignó la tarea quizás menos glamorosa, pero igualmente esencial: el cuidado de la estructura del tabernáculo. Eran responsables de las tablas del santuario, los travesaños, las columnas, las basas de plata y todas las estacas y cuerdas que mantenían la estructura firme contra los vientos del desierto. Su trabajo era el de los ingenieros y constructores. Manejaban los componentes más pesados y voluminosos. A diferencia de los coatitas, a ellos se les dieron carros tirados por bueyes para transportar su carga. Su servicio aseguraba que la casa de Dios tuviera una base sólida y una estructura segura donde quiera que el campamento se moviera. Juntos, estos tres clanes trabajaban en una coreografía sagrada. Cada vez que la nube de la presencia de Dios se levantaba, era la señal para que Israel se moviera. Primero, Aarón y sus hijos entraban para cubrir los muebles sagrados. Luego los coatitas entraban para levantar su preciosa y peligrosa carga. Simultáneamente, los gersonitas y meraritas desmantelaban las cortinas y la estructura. La procesión a través del desierto era una vista impresionante. A la cabeza iba la tribu de Judá, seguida por otros. Luego los gersonitas y meraritas con sus carros, seguidos por los coatitas, llevando el santuario sobre sus hombros, y luego el resto de las tribus. Los levitas estaban literalmente en el corazón de la nación en movimiento. Su vida estaba dictada por la presencia de Dios. No tenían un horario propio. Su día comenzaba y terminaba según el movimiento de la nube. Su servicio les enseñó obediencia, disciplina y trabajo en equipo. Cada clan dependía de los otros para cumplir con el trabajo colectivo. Un error de los meraritas podría significar una estructura inestable. Una negligencia de los gersonitas podría dejar las cortinas dañadas. Un momento de irreverencia de un coatita podría significar la muerte instantánea. Más allá del transporte, los levitas eran los guardias del tabernáculo cuando el campamento estaba asentado. Impedían que cualquier persona no autorizada se acercara demasiado, protegiendo al pueblo de la ira de Dios que se desataría si la santidad de su morada era violada. Eran la barrera viviente, la muralla de carne y hueso que mantenía el delicado equilibrio entre Dios y el hombre. Esta vida de servicio meticuloso y constante moldeó el carácter de la tribu. Les inculcó un profundo sentido de orden, reverencia y responsabilidad comunal. Estaban literalmente inmersos en el lenguaje de la santidad. Cada tabla, cada cortina, cada vaso sagrado les hablaba del carácter del Dios al que servían. De una tribu de furia impulsiva, se estaban convirtiendo en un pueblo de disciplina sagrada. Capítulo 10. La sombra del orgullo. La rebelión de Coré. No todos en la tribu de Leví aceptaron la nueva jerarquía divina con humilde sumisión. El veneno del orgullo, la envidia y la ambición que había plagado a la humanidad desde el Edén, encontró un terreno fértil incluso entre los guardianes de lo sagrado. La santidad del campamento había sido violada y el juicio divino fue rápido y severo.
Moisés, desesperado, ordenó a los jueces de Israel que ejecutaran a todos los que se habían unido a Baal de Peor. Era una repetición sombría de la crisis del becerro de oro, una purga necesaria para salvar a la nación. En medio de este luto y juicio nacional, mientras el pueblo lloraba a la puerta del tabernáculo, ocurrió un acto de una audacia y desafío descarados. Un hombre israelita, Zimri, un príncipe de la tribu de Simeón, trajo a su tienda a una mujer madianita, Cosbi, una hija de un jefe madianita, a la vista de Moisés y de toda la congregación. No fue un acto secreto de pecado. Fue una declaración pública de rebelión. Era un desprecio flagrante por la autoridad de Moisés, por el luto de la nación y, lo más importante, por la santidad de Dios. En ese momento de crisis, cuando el liderazgo parecía paralizado y la plaga arreciaba, el espíritu de Leví se encendió en uno de sus descendientes, Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. El sumo sacerdote vio el acto, y un celo santo, una pasión por el honor de Dios, lo consumió. No esperó una orden de Moisés, no consultó a los ancianos, vio una profanación del nombre de Dios y actuó. Se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y siguió al hombre de Israel a la tienda. Y allí, en el mismo acto de su pecado, los alanceó a ambos, al hombre de Israel y a la mujer, atravesándolos con un solo empuje de su lanza. El acto fue violento, sangriento y decisivo, y en el instante en que la lanza de Fines hizo expiación por el pecado de Israel, la plaga cesó. 24,000 personas habían muerto, pero el acto celoso de un solo hombre detuvo la ira de Dios. La acción de Fines fue la encarnación perfecta del celo levítico redimido. Era un eco directo de la furia de su antepasado Leví en Siquem. Ambos actos fueron violentos y provocados por una violación de la santidad, pero la diferencia era crucial. La violencia de Leví fue una venganza personal por el honor familiar, un acto de furia humana que fue maldecido. La violencia de Fines no fue por honor personal, fue por el honor de Dios. No fue una reacción de ira, sino una respuesta de celo santo. Estaba tan consumido por la santidad de Dios que no podía tolerar su profanación pública. Dios mismo validó el acto de Fines y lo distinguió del de su antepasado. Habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Fines se había identificado tan completamente con los sentimientos de Dios, que su acción fue contada como justicia. Como recompensa, Dios hizo un pacto especial con él. He aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. A la familia de Fines se le prometió la línea continua del sumo sacerdocio, su celo refinado, la herencia de la pasión de Leví ahora completamente consagrada al servicio de Dios, aseguró el legado de su familia en el corazón de la adoración de Israel por generaciones. La historia de Fines es la culminación de la transformación del rasgo definitorio de la tribu de Leví. El celo, una vez una fuerza peligrosa e incontrolada, se había convertido, a través de la prueba del Sinaí y el servicio en el tabernáculo, en una fuerza para la santidad y la redención. Demostró que la pasión y la intensidad no son inherentemente malas. Su valor moral depende del objeto al que se dirigen. El celo por uno mismo conduce a la violencia y la maldición. El celo por Dios, incluso cuando se manifiesta de manera violenta, puede traer paz y bendición. Fines se convirtió en el arquetipo del levita ideal. Un hombre cuya devoción a Dios era tan completa que no dudaría en tomar medidas drásticas para defender su honor y proteger la pureza de su pueblo. Capítulo 13. Administradores de la misericordia. Las ciudades de refugio. El legado de la tribu de Leví no se definió únicamente por su celo por la justicia y su servicio en el tabernáculo. Dios también les confió un papel que mostraba el otro lado de su carácter: la misericordia. En la ley del antiguo pacto, el derramamiento de sangre inocente contaminaba la tierra, y la justicia requería que la sangre fuera vengada. El pariente más cercano de una víctima, conocido como el vengador de la sangre, Goel Adam, tenía el derecho y el deber de dar muerte al homicida. Sin embargo, la ley hacía una distinción crucial que una simple venganza no hacía: la diferencia entre el asesinato premeditado y el homicidio involuntario.
¿Qué pasaba si un hombre, mientras cortaba leña en el bosque con su vecino, el hierro del hacha salía volando del mango y mataba accidentalmente a su compañero? ¿O si alguien sin enemistad previa empujaba a otro sin intención de hacerle daño y le causaba la muerte? Estos actos, aunque trágicos, no provenían de un corazón malicioso. Para proteger a estas personas de la ira del vengador de la sangre y para asegurar que la justicia se administrara con discernimiento, Dios instituyó el sistema de las ciudades de refugio. De las 48 ciudades asignadas a los levitas, 6 fueron designadas específicamente para este propósito, 3 al este del río Jordán y 3 al oeste, en Canaán. Estaban estratégicamente ubicadas para que cualquier persona en Israel pudiera llegar a una de ellas en menos de un día de viaje. El propósito de estas ciudades era simple y profundo. Eran un santuario. Cualquiera que hubiera matado a una persona sin intención podía huir a la ciudad de refugio más cercana. Una vez que cruzaba las puertas de la ciudad, estaba a salvo del vengador de la sangre. El homicida debía presentar su caso a los ancianos de la ciudad de refugio. Si su relato parecía creíble, se le concedía asilo temporal. Luego era sometido a un juicio justo ante la congregación de su propia ciudad para determinar si el homicidio fue realmente involuntario. Si era declarado inocente de asesinato premeditado, era devuelto a la ciudad de refugio. Allí debía permanecer. No era una prisión. Podía vivir, trabajar y tener una familia dentro de los límites de la ciudad, pero no podía salir. Si abandonaba los confines de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre tenía el derecho legal de matarlo. Su exilio solo terminaba con la muerte del sumo sacerdote, que estuviera en funciones en ese momento. Después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida era libre de regresar a su propia tierra sin temor a represalias. La administración de estas ciudades fue confiada a los levitas. Esta no fue una elección arbitraria. La misma tribu que había sido apartada por un acto de violencia en Siquem y consagrada por un acto de juicio en el Sinaí, ahora era responsable de administrar la gracia y la protección. Esta responsabilidad equilibraba su carácter. Su celo por la justicia ahora estaba templado por el deber de la misericordia. Como guardianes de la ley de Dios, eran los más calificados para supervisar los procesos legales que distinguían la intención del acto. Su dispersión por toda la tierra, que les daba una perspectiva nacional, también los hacía ideales para administrar estas ciudades que servían a todas las tribus. Al vivir en estas ciudades, los levitas se convirtieron en agentes de la paz y la reconciliación. Tenían que mediar en situaciones increíblemente tensas. Debían ofrecer consuelo al homicida que vivía en el exilio, abrumado por la culpa y el miedo, y al mismo tiempo representar la justicia de Dios que tomaba en serio el derramamiento de sangre. Su papel era un microcosmos del papel de Dios mismo, que es a la vez justo y misericordioso. La provisión de las ciudades de refugio era un testimonio poderoso del carácter de Dios. Mostraba que si bien el pecado, incluso el involuntario, tiene consecuencias graves, también hay provisión para la protección y la eventual restauración. El sistema también tenía un profundo significado simbólico. La seguridad del homicida estaba ligada a la vida del sumo sacerdote, de una manera que prefiguraba una verdad mucho mayor. La liberación del exilio solo llegaba a través de la muerte del mediador principal. Para la tribu de Leví, esta responsabilidad completó su transformación. Ya no eran simplemente los hermanos de la violencia, eran los sacerdotes en el altar, los maestros en las ciudades, los guardianes en el tabernáculo y los protectores en las ciudades de refugio. Su legado, que comenzó con una espada de venganza personal, ahora abarcaba todo el espectro de la relación de Dios con la humanidad: santidad, juicio, enseñanza, adoración y finalmente misericordia. La tribu esparcida se había convertido en el ancla moral y espiritual de la nación.